Buenos días, jóvenes. ¿Se escucha? Sí, doctor, se escucha. Muy bien. Entonces, continuamos con las clases de Roma que habíamos quedado en la anterior clase. Y bien, entonces hablamos de coma y hablamos de lo que era la conciencia, ¿no es cierto? El estado mental de una persona que está vigil para que toda la información pueda llegar a la corteza cerebral y esto, ¿no es cierto? En la corteza adecuada la información que ingresa se distribuye en la corteza para que la información se procese y le dé un contenido a toda la información que ingresa y pasa por el sistema reticular activador ascendente. Ahora, también hablamos de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es la interpretar, la capacidad de interpretar todo lo que nos rodea, ¿no es cierto? Hablamos de lo que es, aprendimos de lo que es la orientación en las tres esferas: orientación en persona, tiempo, espacio. Entonces, eso es importante para poder entender. También hablamos de qué depende del estado de conciencia, ¿no es cierto? Va a depender de el ciclo que tenemos, ¿no es cierto? Que nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche, pero en general esto hace que en la mañana cuando despertamos tenemos la mente bastante despejada. Dijimos que toda la información que ingresa en el día, ¿no es cierto? Durante la noche, cuando nosotros descansamos, toda la información se va procesando, se va acomodando y por eso que al despertar tenemos la mente bastante despejada para poder empezar a hacer nuestras actividades y en la medida que va pasando las horas, al llegar a la tarde-noche, ¿no es cierto? Este ciclo como que va disminuyendo, se va apagando para que cuando llega la noche dormimos y quedamos inconscientes, si quieren, pero esta inconsciencia no es que, digamos, eh, estemos en coma, por decir, sino que estamos dormidos y al mínimo ruido, ¿no es cierto?, despertamos. Prácticamente nuestro ciclo de sueño-vigilia otra vez, ¿no es cierto?, se activa por los ruidos. Obviamente, ¿no es cierto?, uno cuando está cansado o cuando está, digamos, un ejemplo, con intoxicación alcohólica, todo eso, esto se hace mucho más lento. Lo mismo, igual despiertan, ¿no es cierto? Mientras que si un paciente entra en coma, prácticamente el paciente queda dormido porque está anulado o lesionado el sistema reticular activador ascendente. Entonces, es importante entender este tipo de cosas y cuando hablamos de coma y conciencia tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de lo que es el sistema reticular activador ascendente. ¿Qué es el sistema reticular activador ascendente? ¿No es cierto? Esa es una estructura que, ¿no es cierto?, está ubicado en el tronco cerebral y es el que nos mantiene despiertos de día, dormidos de noche, el famoso ciclo sueño-vigilia o el famoso on-off. Entonces, este sistema es el que nos mantiene en estas condiciones despiertos de día y dormidos de noche. Y mientras esté indemne esto, siempre vamos a seguir actuando de esta manera. Pero cuando hablamos y decimos, ¿qué es el sistema reticular activado ascendente? Es un conjunto de neuronas que se encuentra ¿dónde? En el mesencéfalo, puente o protuberancia y el bulbo, ¿no es cierto? Y toda la información que ingresa por los sentidos, ¿no es cierto? Llámese la vista, el tacto, el oído, se distribuye hacia la corteza cerebral para su procesamiento. Ahora, si yo veo que ingresa
información por los ojos, toda la información irá ¿dónde? A la parte occipital, al área 17, 18 y 19 de Brodmann, ¿no es cierto? Entonces, y si yo agarro un objeto, empiezo a definir de qué se trata, entonces esta información irá ¿dónde? Hacia la parte parietal, la parte de la sensibilidad, para ver si es suave, áspero, ¿no es cierto? Frío, caliente. Y cuando uno quiere razonar de alguna manera alguna información que recibe, entonces irá a la parte frontal. Entonces, fíjense ustedes que todo esto, ¿no es cierto? La información que ingresa siempre se va a distribuir en la corteza cerebral. Entonces, cuando está activo el sistema reticular, entonces estaremos despiertos de día y dormidos de noche. Ahora, ya dijimos que el sistema reticular activado ascendente, ¿no es cierto?, está totalmente estudiado, ¿no es cierto? Tiene mucha información en este sentido. Este, ya les dije que tiene, digamos, comparando con una ciudad, con una metrópoli, avenidas, autopistas, calles, pasajes, todo eso. ¿Para qué? Para distribuir y llevar la información hacia la corteza cerebral. Hablamos de los niveles de conciencia también, ¿no es cierto? El nivel de conciencia, cuando nosotros estamos despiertos totalmente, hablamos de lucidez, ¿no es cierto? La lucidez es cuando estamos orientados en tiempo, espacio y persona, estamos totalmente lúcidos, orientados en las tres esferas. Pero hay veces, hay estados que, como el estado de obnubilación, el paciente prácticamente está dormido, ¿no es cierto? Por alguna causa, hagámosle no sé, intoxicación por drogas, por ejemplo, pero despiertan, no están orientados en tiempo ni en persona, totalmente desorientados. Tenemos el estado de somnolencia también, el paciente que, ¿cierto?, tiene con tendencia al sueño, ¿no es cierto? No está totalmente orientado. Tenemos el estado de estupor, el paciente prácticamente se encuentra dormido con deterioro neurológico y solo, digamos, por ahí abre los ojos o dice algún ruido, alguna palabra al estímulo nociceptivo, pero obviamente tiende a dormirse o cerrar los ojos. Y finalmente tenemos al estado de coma. El estado de coma en general, ¿no es cierto? El paciente prácticamente no despierta el estímulo nociceptivo, no hace ninguna respuesta. Alguna vez dicen que puede hacer alguna respuesta anormal, ¿no? Utilizar lo que se llama la respuesta inadecuada, que no incluye a ningún movimiento de los movimientos normales que uno cataloga para darle el valor normal, sino que a veces son respuestas que no encajan en ninguno de estos, digamos, términos neurológicos, o a veces hacen hiperflexión de los miembros superiores o hiperextensión. Entonces ahí hablamos de lo que es la decorticación o la descerebración. Obviamente en esto, ¿no es cierto? Tenemos que necesariamente hablar de qué, de la escala de Glasgow, la escala de Glasgow, y darle una puntuación, ¿no es cierto?, para ver que el paciente, ¿no es cierto?, si hiperextiende con rotación externa o flexiona con rotación interna, estos pacientes seguramente van a tener una puntuación bastante baja, entre 4 y 5, ¿no es cierto? Ahora, las causas de comas también hablamos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de coma, en general hay una lesión donde la lesión va a estar en el sistema reticular activador ascendente, ¿no es cierto? Si hay alguna pequeña lesión que interrumpe la comunicación de esto, pues la información no llega a la corteza cerebral. Entonces, el paciente puede estar o dormido o a veces, ¿no es cierto?, con los ojos abiertos, pero no procesa ninguna información que va a llegar a la corteza cerebral. Esa, digamos, es cuando los pacientes entran en coma, pero también existen, ¿no es cierto?, lesiones, ¿no es cierto?,
que van a afectar al cerebro directamente. Cuando hay lesión de isquemia de ambos campos, ¿no es cierto? O ambos hemisferios, ¿no es cierto? Infarto isquémico o lesión por alguna causa, por hipoxia, ¿no es cierto? La información que ingresa por el sistema reticular no llega a la corteza cerebral. Entonces, estos pacientes tampoco van a procesar ninguna información y prácticamente también están en estado de coma. Estado de coma que de cualquier manera la información no se procesa en la corteza cerebral. El paciente no hace ninguna respuesta. ¿Por qué? Porque seguramente está lesionado en esto todo lo que es el área motora, el área del entendimiento, ¿no es cierto? Entonces no va a hacer ningún movimiento, lo mismo que cuando se lesiona el sistema reticular activador ascendente. Entonces, estos pacientes al principio tendrán una flacidez de los miembros superiores y miembros inferiores y con el tiempo se van a poner espásticos. Entonces, cuando son crónicos, los pacientes tienen un estado de espasticidad en lo que es, digamos, eh, la parte motora cuando están en estado de coma por lesión de la corteza cerebral. Bien. Ahora dice, ¿por qué una persona entra en estado de coma? En general ya dijimos porque hay una lesión a nivel del sistema reticular activador ascendente. ¿No es cierto? Que es lo que nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche. Si nosotros vemos una lesión, por ejemplo, en lo que es fosa posterior, que va a invadir el tronco cerebral, la protuberancia, el mesencéfalo, o a veces el bulbo, ya sea por lesión directa, por un hematoma, un tumor, o por compresión, entonces el sistema reticular activador ascendente empieza a disminuir sus funciones y al final deja de funcionar. Entonces, cuando nosotros hablamos de traumas de aquí medular, si ustedes recuerdan, hablamos de que, ¿no es cierto? Existe una clasificación en el traumas de aquí medular para la interpretación tomográfica. Y en esto hablamos de qué? De la escala de Marshall. La escala de Marshall, ¿qué significaba la clasificación de ver qué es lo que se ve en la tomografía? Y dentro de esto hablamos del grado 3, ¿no es cierto? El grado 3 donde lo que se llama la parte del swelling. ¿Y qué era el swelling? Era el hinchazón del cerebro. Algunos le dicen edema, en realidad no es edema, es hinchazón. Este hinchazón, ¿qué es lo que ocasiona? Compresión del tronco cerebral, compresión de las cisternas perimesencefálicas. ¿Y qué cosa por las cisternas perimesencefálicas? La arteria cerebral posterior. Si esto está comprimido y no le llega irrigación, no le llega sangre al tronco cerebral, entonces seguramente el sistema reticular activador ascendente se va a ir lesionando. Y cuando se lesiona el sistema reticular activador ascendente por compresión de las cisternas perimesencefálicas, el paciente entrará en coma. Entonces, fíjense que las causas del paciente cuando entra en coma. Pero a veces también hay lesiones, digamos, importantes donde en el parénquima cerebral. En el parénquima cerebral muchas veces lesiones importantes que lesionan un hemisferio, fundamentalmente el hemisferio dominante, que es el izquierdo, y a veces también el otro hemisferio. Cuando pasa esto, entonces el paciente también entra en estado de coma. Otra de las causas, también las intoxicaciones medicamentosas, o sea, los intentos de suicidio, los pacientes, digamos, con exceso de alcohol, exceso de droga, o simplemente los pacientes pediátricos que agarran los medicamentos de la casa y, ¿no es cierto?, empiezan a consumir porque no saben, digamos, qué es lo que tiene y entonces el paciente llega en estado de coma al hospital, a la emergencia. Entonces, fíjense ustedes, todo esto puede mantenernos o, digamos, provocarnos el estado de coma. Entonces, cuando otra vez regresamos a lo que es la
conciencia, ¿no es cierto? Cuando hablamos de coma, hablamos de conciencia, corteza cerebral y sistemas reticular activado ascendente. Siempre existe una relación entre estas estructuras, digamos, de la corteza cerebral y el sistema reticular activado ascendente, que es lo que nos va a mantener despiertos o conscientes. O conscientes. Entonces, nosotros vemos que en la mañana, por ejemplo, este grupo de personal médico, ¿no es cierto?, están listos para empezar a trabajar, ¿no es cierto?, en su actividad diaria en un hospital y obviamente, seguramente descansaron por la noche y prácticamente está encendido o prendido, si quieren, el sistema reticular activado ascendente. Entonces, el paciente está totalmente lúcido, pero ¿qué pasa con las horas? El trabajo pesado, la actividad, las horas, pues, el sistema reticular activado ascendente se va apagando, va disminuyendo. Entonces, fíjense ustedes esta foto, digamos, de un residente que está dormido en el pasillo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por el trabajo pesado que se realiza durante todo el día, ¿no es cierto? El sistema reticular activado ausente se apaga, entra en off, apagado, ¿no es cierto? El paciente queda dormido, entonces, cuando nosotros vemos en el hospital, cuando ustedes estén en el hospital haciendo la residencia, probablemente a algunos les pasará esto y les dicen cuando están así, déjenlo, está en coma, o sea, no despierta en ese momento, el sueño profundo no despierta hasta que tiene que descansar unas horas para otra vez empezar a realizar su actividad cuando está de guardia, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante entender que, ¿no es cierto?, en la mañana estamos totalmente lúcidos y en la medida que vamos trabajando, si estamos de guardia, a veces, ¿no es cierto?, el cansancio nos vence y quedamos dormidos, ¿no es cierto? O simplemente, siempre les digo, ¿no es cierto?, ustedes que empiezan en la mañana muy despierto a hacer las actividades de la universidad, cuando llegan a la noche, cuando empiezan a asistir a las clases tipo 8 o 9 de la noche, seguramente, ¿no es cierto?, su sistema reticular se va apagando y algunos, ¿no es cierto?, en las clases quedan dormidos, pero eso, digamos, es, digamos, una parte normal, si quieren, ¿no es cierto?, del sistema reticular activador ascendente. Obviamente, la gran mayoría de ustedes hace todo el esfuerzo para mantenerse despiertos y entender la clase. Lo mismo cuando uno llega a la casa cansados, a veces uno se tira a la cama y queda dormido. ¿Por qué? Porque se apaga el sistema reticular activador ascendente. Nuevamente hablamos de coma. Entonces, cuando hablamos de coma, tenemos que hablar necesariamente de la escala de Glasgow. La gran mayoría de los pacientes que entran en coma, la gran mayoría son por accidentes de tránsito, politrauma más TEC, ¿no es cierto? Hay algunos que están con intoxicaciones medicamentosas, ¿no es cierto? Algunos por lesiones importantes de ambos hemisferios cerebrales y algunas veces por tumor. Pero en general la gran mayoría es por, ¿no es cierto?, por trauma, deterioro neurológico progresivo. Entonces hablamos de la escala de Glasgow. Entonces, los vuelvo a recalcar que la escala de Glasgow las tenemos que saber, ¿no es cierto? Cuando vamos al hospital tenemos que usarla, lo vamos a usar, lo van a usar, ¿no es cierto? Y necesariamente la escala de Glasgow en el hospital se usa todos los días cuando estamos en la emergencia. Darle una puntuación al paciente cuando uno va a hacer historias clínicas en los pacientes internados, por ejemplo, el paciente en general está lúcido, no hay mucho problema, seguramente va a tener una escala de puntuación 15 sobre 15, pero hay algunos pacientes cuando están en la emergencia, estos pacientes ya empiezan a cambiar, ¿no es cierto?, el porcentaje de puntuación en la escala de Glasgow, ya no serán 15, algunos están con 14, 13, 12 y sin politrauma, seguramente estará con 7, 8, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber manejar, ¿no es cierto?, esta escala de Glasgow para darle una puntuación. Y dentro de la escala de Glasgow, muchos pacientes, digamos, que tienen un deterioro severo del estado de conciencia, vamos a ver este tipo de cosas, ¿no? La postura de decorticación y la postura de descerebración. Entonces, cuando hablamos de decorticación, hablamos que la flexión de los miembros superiores con rotación interna
las muñecas. Y cuando hablamos de descerebración, ¿no es cierto? Es una hiperextensión de los miembros superiores con rotación externa. Entonces, estas dos posiciones, ¿no es cierto?, nos indican qué cosa, que hay lesión, hay lesión en la parte superior del cerebro, en la corteza cerebral, cuando hablamos de decorticación, ¿no es cierto? Entonces, toda lesión que está por encima del mesencéfalo, o sea, que es la parte superior es el mesencéfalo. Todo lo que está por encima va a provocar decorticación. Y todo lo que está por debajo de el mesencéfalo, ¿no es cierto?, va a provocar una descerebración, ¿no es cierto? Descerebración. Bien, existen estados, digamos, alterados de la conciencia, aquellos pacientes crónicos que ya tuvieron lesión, ¿no es cierto? Son los llamados estados vegetativos, son otros estados de conciencia. El estado vegetativo persistente, el paciente queda, digamos, abierto, con los ojos abiertos, algún bosquejo de abrir la boca, es como que, ¿no es cierto?, algún reflejo de tos, algún intento de deglución, ¿no es cierto? O tal vez intenta mover la cabeza, pero no se comunica con el medio que los rodea. ¿Está vigil? Sí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes, si ustedes ven esta foto, entonces el paciente está despierto con una traqueotomía, está postrado en la cama, ¿no es cierto? Existen algunos pacientes que son los mínimamente conscientes, el paciente emite algunas respuestas, digamos, de como que de respuestas, ruidos guturales, alguna palabra que a veces se entiende o no, o el que la acompaña simplemente entiende alguna cosa, ¿no es cierto? Esto en general son pacientes que tuvieron un paro cardíaco, o para la parada cardíaca que se llama, ¿no es cierto? Cuando son intervenidos quirúrgicamente, ¿no es cierto? Por una cirugía de corazón, por ejemplo, o lesiones, digamos, encefálicas graves del cerebro, que le queda algún remanente en el cerebro que le da alguna función. Los pacientes en estado vegetativo necesariamente necesitan atención de un personal entrenado para la aspiración, la alimentación, ¿no es cierto? Prácticamente son muy dependientes. Estos pacientes, ¿no es cierto? Su estado mental es prácticamente nulo, no se comunican, ¿no es cierto? Pero necesitan esta atención para continuar, digamos, si quieren, en estado de coma prolongado. Las causas de coma se dividen en causas intracraneales por lesión del mesencéfalo o extracraneales. Y dentro de estos tenemos, de los intracraneales, tenemos a los supratentoriales y a los infratentoriales. Dentro de los supratentoriales hablamos de qué? De TEC, trauma de cráneo, los accidentes cerebrovasculares, los hematomas intraparenquimatosos, las famosas epilepsias que van provocando contusiones, las infecciones, las famosas encefalitis, los tumores gigantes que van a invadir ambos hemisferios, como los glioblastomas multiformes, y por el edema, el crecimiento y la compresión, las famosas herniaciones supratentoriales. También en las causas infratentoriales tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el, lesiones de fosa posterior, las lesiones de fosa posterior que seguramente, ¿no es cierto?, van a provocar lesión de lo que son los cerebelos, ¿no es cierto? Lesiones o tumores del tronco cerebral, las lesiones foraminales que van a comprimir todo lo que es el tronco cerebral. Tenemos las causas extracraneales, el colapso, digamos, circulatorio, las anemias agudas, los trastornos hemodinámicos agudos, el desequilibrio ácido-base, los golpes de calor, la insuficiencia hepática, los problemas renales, problemas de intoxicación farmacológica, problemas, digamos, de alteración endocrina. Todo esto puede provocar qué cosa? El estado de coma.
Entonces, cuando hablamos de hernias, vamos a hablar de, ¿no es cierto?, de las hernias subfaciales, las hernias transtentoriales, las hernias uncales y las hernias amigdalares son las que van a comprometer el tronco cerebral, el mesencéfalo o todo el cerebro que va a empujar y descender y comprimir el tronco cerebral. Existen los hematomas agudos como estos, que son los hematomas subdurales, que desplazan la línea media y provocan compresión del tronco cerebral y provocan a veces estado de coma. Existen diferencias claustramiento, el estado vegetativo persistente, catatonía y abulia. Hablamos rápidamente, el mutismo akinético en general, ¿no es cierto?, se presenta en pacientes que tienen lesiones, digamos, importantes del lóbulo frontal, ¿no es cierto?, que están despiertos, pero no pueden hablar, no se mueven, no obedecen ninguna orden. Y tenemos el estado vegetativo persistente, aquellos que, pacientes en estado de coma, en general son aquellos ya que nacen con, ¿no es cierto?, pacientes con eh, hipoxia prolongada, ¿no? Hipóxico prolongados que, ¿no es cierto?, no van a mejorar, ¿no es cierto?, y van a estar siempre en estado persistente vegetativo. El enclaustramiento, el síndrome de enclaustramiento, es que hay una lesión en la protuberancia. El paciente tiene totalmente lúcido lo que es la corteza cerebral y el paciente se comunica con el parpadeo. Entonces, la persona que lo asiste, sea un familiar o una enfermera, hacen una especie de código, ¿no es cierto? Como seguramente ustedes escucharon hablar del código Morse, entonces estos hacen un código con el parpadeo. Entonces ellos se comunican con el parpadeo de los ojos para, ¿no es cierto?, ver que el paciente qué es lo que quiere y la persona que lo asiste entiende lo que quiere decir el paciente. La catatonía prácticamente son pacientes esquizofrénicos, ¿no es cierto?, que si levantamos el pie se queda así, levantamos la mano queda así, prácticamente son pacientes, digamos, psiquiátricos. Y tenemos esto que es la abulia, ¿no es cierto? Prácticamente el estado de lentitud física y mental, prácticamente que están tirados en la cama, les da lo mismo dormir, taparse, vestirse, etcétera, pero no tienen ninguna lesión, simplemente, digamos, es un estado de lentitud física y mental por alguna causa, ¿no es cierto? Pero no están en coma. Y finalmente tenemos esto, los pacientes en el coma psicógeno, pacientes que a veces por una discusión de pareja y todo eso, ¿no?, se desmayan y hacen que el estado de coma estimulan, ¿no es cierto?, el estímulo nociceptivo, no responden, no despiertan y obviamente después de un rato el paciente se levanta y se va normalmente. Entonces, todos estos son estados, digamos, de actitud psiquiátrica que necesitan un apoyo seguramente del especialista. Y finalmente, esto es el algoritmo que, ¿no es cierto?, es lo que hablamos, digamos, de toda la clase, donde si nosotros empezamos a entender todo esto, seguramente vamos a poder manejar muy rápidamente y fácilmente un paciente cuando ingresa a la emergencia en estado de deterioro neurológico. Bien, como verán, jóvenes, el estado de coma es un poquito pesado para entender. Hay muchas cosas que tenemos que saberlas para entender el estado de coma. Y recuerden que el sistema reticular activador ascendente es muy importante para hablar, digamos, del estado de coma, porque es la estructura donde nos mantiene despiertos de día y dormidos de noche. Si se lesiona esta estructura, entramos en coma. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Si no hay preguntas, terminamos la clase, ¿no es cierto? Y nos vemos la próxima semana. Esperemos que podamos hacer las clases presenciales, que creo que es mucho más interesante en mi criterio, ¿no es cierto? Porque podemos, digamos, intercambiar opiniones o por ahí hacerle un poquito más interesante las clases. Muy bien, jóvenes. Gracias, buenos días. Gracias, doctor.